La palabra de Dios para este día de hoy se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 7, versículos 6 y 7, donde le daré lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Hermanos, Jesús se dirige en estos términos a sus hermanos ante la insistencia de estos para que se manifestase en Judea, la cual era el motivo que Jesús le rechazaba, la invitación que le hacían sus hermanos. La Biblia nos dice que Jesús había sanado a un paralítico en su día de reposo, por lo cual los judíos procuraban matarle, ya que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. San Juan 5:18. Jesús hace patente en este capítulo la diferencia entre el tiempo de Él y nuestro tiempo. Es por eso que Él dice: el mundo no puede aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece. El tiempo el que habla Jesús es la consumación como Cordero de Dios en el sacrificio de la cruz. Por lo cual Jesús le dice que vuestro tiempo siempre está presto, porque ellos buscaban hacer su propia voluntad, mientras que Jesús hacía la voluntad del Padre en el tiempo señalado por su Padre. También Jesús le dice a sus hermanos que el mundo no le puede aborrecer porque son del mundo. Y el mundo ama lo suyo, por lo tanto no puede haber acuerdo entre Jesús y sus hermanos, porque Él no es del mundo, ya que Él es portador de promesas celestiales. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, donde los dice el apóstol Pablo: porque todas las promesas de Dios son en Él, así, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Jesús no acompaña a sus hermanos a Jerusalén. Más tarde, Él también va a Jerusalén, pero abiertamente, es decir, como si su tiempo hubiese llegado. Así, a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Ante esta enseñanza, los judíos del pueblo se encontraban perplejos al ver el poder de la palabra de Jesús y su sabiduría. Entre esta gente había distintas opiniones. Unos decían es bueno y otros decían engaña al pueblo. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La clave de este discernimiento doctrinal se basa en querer hacer la voluntad de Dios. Esto era válido para los que escuchaban la palabra de Dios de los labios de Jesús y también para los que quieren escuchar hoy. El gran problema de Israel fue que dejó de escuchar a Dios y escuchaba a los hombres que decían hablar de parte de Dios, como hoy hacen tantos hombres, mujeres que escuchan a los que dicen hablar en el nombre de Dios. No se trata de estar de parte de uno o del otro, sino de parte de la voluntad de Dios. Y esa persona tendrá el testimonio en sí misma para discernir cuando habla de Dios o cuando habla el hombre por sus engaños. El hombre, desde el punto de vista de sus propios ojos, solo puede juzgar según la apariencia, porque el justo juicio es de Dios, y solo el que tiene el Espíritu de Cristo puede entender y discernir espiritualmente, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 15. Que el Señor los ayude para que nosotros, como hijos de Dios, que Dios lo ha recogido por misericordia, hoy en día podamos tener nuestros oídos del alma
para poder escuchar solamente lo que es la palabra de Dios para nuestra vida, porque Dios siempre ha querido lo mejor para usted y para mí. Y cuando el hombre realmente tiene esa sed de Dios, va a buscar siempre la presencia de Dios y va a escuchar la palabra de Dios y no la palabra del hombre. Que Dios los bendiga y el Señor los ayude para que le seamos fieles al Señor. Que esta su palabra haga vida en su corazón y que para Dios honra y gloria.